bien. Es una alegría estar con ustedes una vez más compartiendo un estudio. Y primero que nada vamos a comenzar con una oración pues para poner en manos de Dios este tiempo y todo lo que vamos a estar hablando. Entonces te voy a pedir que puedas cerrar tus ojos. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por este día. Gracias porque tú has sido tan bueno con nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque aún podemos seguir aprendiendo de ella, podemos seguir estudiándola, Señor. Gracias. Señor, te pido que seas tú en este momento, aquí en este lugar donde yo estoy, pero también en cada una de las casas que están viendo y escuchando este estudio. Señor, sé tú en ellos, sé tú en cada una de estas personas, poniendo oídos atentos, Señor, y sensibles a tu voz, Señor, que podamos poner en práctica lo que el día de hoy vamos a aprender. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, vamos a empezar Mateo capítulo 9 y vamos a leer desde el verso 9 hasta el verso 13. La verdad, en lo personal, esta es una de las partes del Evangelio de Mateo que a mí me encantan. A mí me gusta mucho cómo es que Jesús llama a Mateo. Vamos a leer Mateo 9, del 9 al 13. Dice así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y bueno, Mateo, como acabamos de ver aquí, era un publicano. Y si tú sabes qué es un publicano, te felicito, que bueno que sepas que es un publicano, pero para los que no saben qué es un publicano es un cobrador de impuestos. Y los judíos, el pueblo judío, odiaba a estos cobradores de impuestos. Para ellos eran los super pecadores del momento. ¿Pero por qué era que los odiaban? Pues estas personas eran traicioneras. Ellos lo veían como personas que los habían traicionado. No solamente porque estaban trabajando para un pueblo, para un gobierno pagano, para un imperio pagano, sino porque pues Roma cobraba un tributo y entonces ellos cobraban más de lo que Roma exigía y pedía, y entonces ellos entregaban a Roma lo que Roma pedía y ellos se quedaban con el restante. O sea, ni siquiera cobraban solamente el impuesto por Roma, sino que ellos le subían para poder vivir ellos pues de esto. Entonces pues prácticamente le estaban robando a su propio pueblo, no estaban viviendo del trabajo de su propio pueblo. Por eso era que ellos los odiaban. Y los judíos eran un pueblo, o son un pueblo, orgullosos de sí mismos, ¿no? Son orgullosos de sus costumbres, orgullosos porque son pueblo de Dios, ¿no? Y para ellos en este tiempo era una vergüenza el ser conquistados, el haber sido conquistados por el imperio romano. Sabemos que en ese momento eran gobernados por Roma. Entonces, prácticamente los publicanos eran judíos que se habían rentado al imperio romano para cobrar dinero a sus propios hermanos. Entonces, por esta razón era que los judíos los odiaban. Y quizás ellos pensaban: ¿cómo es posible que alguien pueda ser tan malo para hacer esto, ¿no? Para hacerle esto primeramente a Dios y al pueblo de Dios. Eso era lo que ellos pensaban, ¿no? Cuando Jesús llega y él llama a Mateo para que fuera uno de sus discípulos, Mateo dice que se levantó y le siguió. Prácticamente lo que Mateo estaba a punto de hacer era un suicidio social. Y porque es como de: ya te fuiste bien dramática, Ana, como que un suicidio social. Y sí, porque él no podía regresar a tomar ese empleo, él no podía regresar con los romanos y decirles: no, ¿saben qué? Me equivoqué, quiero de nuevo ese empleo, estará la vacante. Él no podía regresar a hacer eso. Y él tampoco sentía que encajaba con el pueblo judío. Es como de: voy a dejar este empleo que quizás yo he construido y voy a ir a seguir a Jesús, y me voy a empezar a rodear de personas que me rechazan realmente. Esto nos deja con una pregunta que me gustaría que
pudiéramos meditar y vamos a ver la respuesta a continuación, pero ¿qué fue lo que hizo que Mateo dejara la vida que estaba viviendo? ¿Qué fue lo que movió a Mateo a dejar esa vida por seguir a Jesús? Y es que quizás Mateo, bueno, no es que quizás, sino Mateo vivía una vida de comodidad. Él tenía un guardaespaldas, que sí, el pueblo judío me ve mal y me insulta, pero tengo un guardaespaldas romano que pues puede defenderme, ¿no? Mateo tenía riquezas, o sea, él no cobraba 10 pesitos más al impuesto de Roma, él cobraba una mayor cantidad y entonces él vivía una vida pues de rico, a diferencia de sus hermanos judíos que vivían ahogados en deudas por pagar impuestos. Él vivía cómodamente. Pero ¿qué fue lo que incitó, lo que impulsó a Mateo a decir, no me importa estas comodidades, no me importa esta vida que he construido, quizás con mis estudios, con mis esfuerzos, con mis palancas, no sé, no me importa nada de esto? La respuesta a esta pregunta es que Mateo anhelaba una vida mejor. Y creo que es una respuesta que muchos de nosotros hemos dado al seguir a Jesús, porque quizás hayamos construido una vida súper, no sé, buena, con nuestros esfuerzos, con nuestro trabajo, con nuestro estudio, con tiempo invertido, con dinero invertido, con relaciones. Quizás hemos construido la vida que soñamos, pero llega un punto en que esa vida soñada, que es algo que vamos a hablar más adelante, esa vida soñada no nos llena. Lo que Mateo anhelaba y lo que muchos de nosotros hemos anhelado, incluyéndome, es una vida mejor. Y sabemos muy dentro de nosotros que esa vida mejor solamente la vamos a encontrar en Jesús. Y eso fue lo que hizo que Mateo se levantara de ese lugar y empezara a seguir a Jesús. Y para Mateo parece que no fue tan difícil esta decisión a lo que vemos, ¿no? Fue algo que a lo mejor él estuvo meditando en secreto, como poniéndose a pensar, esa persona de la cual todos están hablando es Jesús, es el Mesías, es el esperado por todos nosotros. Quizás esto estuvo dando vueltas en la cabeza de Mateo y él entendía y comprendía quién era, que en el momento que Jesús le hace la invitación de seguirlo, él no dice, no, ¿sabes qué, Jesús? Déjame terminar de cobrar los impuestos y entonces nos vemos allá y ahí te alcanzo, ¿no, Jesús? O sea, no, él inmediatamente, cuando es llamado por Jesús, él se levanta, porque él ya sabía, él ya estaba claro quién era Jesús. Y es algo que en nosotros debe de pasar. Si nosotros entendiéramos, comprendiéramos tan siquiera un poquito de quién es el que nos está buscando, de quién es el que nos está llamando, entonces esta sería nuestra reacción. Pero si no hemos comprendido realmente quién es Jesús, quién es el que nos está haciendo la invitación de sígueme, entonces se nos va a hacer difícil dejar las cosas. Y quiero que reflexionemos en dos preguntas. ¿Qué me impide acercarme a Jesús? Y la segunda pregunta en la que me gustaría que pudiéramos meditar y reflexionar, y no solamente en este tiempo, sino cuando termine este tiempo, tú agarra tus apuntes, porque es muy importante que estés tomando apuntes. Si no estás tomando apuntes, ve por tu libreta y toma apuntes. La segunda pregunta es, cuando Dios te llama para que lo sigas y lo obedezcas, ¿lo estás haciendo completamente como lo hizo Mateo? Como les comentaba, Mateo no fue como de, sí, Jesús, pero mira, a tal hora entro a cobrar impuestos y cuando salga, entonces nos vemos allí, no sé, en el monte o en la casa de Pedro y ahí nos vemos a tal hora porque pues tengo que ir a cobrar impuestos, ¿no? O sea, tú sabes, mi negocio y ahí como y pues sí, o sea, tengo que trabajar, Jesús, o sea, no volvemos a ver, en todo el libro de Mateo, no volvemos a ver a Mateo como de, bueno, ya vine a trabajar, no volvemos a ver a Mateo cobrando impuestos. Él se dedicó a seguir a Jesús, a predicar a Jesús. Es ser conscientes de cuál es la prioridad, de quién es el más importante. Porque no podemos decirle a Jesús, ¿sabes qué? Sí estoy llorando, pero Jesús, me llegó una llamada del trabajo y pues tengo que contestar. Debemos darle la prioridad a Jesús. No significa que vas a irte tú ahorita que termines de escuchar este estudio a renunciar a tu trabajo, a dejar a tu familia, a dejar a tu esposa. No significa eso. Significa que debemos aprender a ordenar nuestras prioridades. Porque Jesús es lo más importante y eso lo entendió Mateo. Entonces,
desde el principio de este evangelio podemos ver a Mateo mostrando que Jesús vino a anunciar el evangelio a los pecadores. Les comentaba de principio que los cobradores de impuestos para el pueblo de Israel eran como no, o sea, ellos se merecen el juicio de Dios por traicioneros, o sea, pero desde el principio del evangelio de Mateo podemos ver que Jesús vino a anunciar el evangelio a los pecadores. Y esto lo podemos ver desde el principio, desde la genealogía. Vemos que Mateo habla de personas que para la sociedad judía en ese momento eran súper pecadores. Podemos ver en Mateo 1:3 a Tamar, podemos ver en Mateo 1:5 a Rahab y a Ruth, en Mateo 1:6 a la mujer de Urías, y así sigue en la genealogía, que fue algo que ya hemos visto. Puedes buscar ese estudio, no sé si estás viéndonos por Facebook o por YouTube, o incluso en mi canal de YouTube, ahí están. Entonces, si quieres ir a ver ese estudio, puedes irlo a ver. Además de que Dios usó a personas que quizás uno no se imaginaría por las cuales llegaría el Mesías. Jesús, en este momento, cuando Él estaba en carne y hueso en la tierra, Jesús se acercó a los más pecadores de la sociedad en aquella época. Y como veíamos anteriormente, Él se acercó a los leprosos, y eso lo vimos en Mateo 8, del 1 al 4. Él se acercó a los paganos, como era el centurión romano, al cual Dios sanó a su siervo, que está en Mateo 8, 5, 13. Y también vemos a los endemoniados, que Él los libera, y está en Mateo 8, 28 al 34. Y como si Jesús se sintiera atraído por estas personas, Él se estaba acercando en esta historia de Mateo 9 a una de las personas más odiadas de la época. Y el evangelio de Mateo y de Lucas nos dicen que cuando Jesús pues sanó al paralítico, después de hacer este milagro, Él siguió su camino. Y mientras Él iba por el camino, aquí vemos que Mateo nos dice que Él vio a un hombre llamado Mateo. Y lo mismo nos dice el evangelio de Lucas. Pero el evangelio de Marcos nos da otro dato súper importante. Entonces vamos a leerlo. Está en Marcos 2. Marcos 2, 13 y 14 dice: después volvió a salir del mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Entonces aquí en el verso 13 dice que él salió del mar, la gente venía a él, y ¿qué era lo que estaba haciendo Jesús en ese momento? Mientras él seguía su camino, él iba enseñando. Y en ese camino es que él voltea y ve a alguien sentado en el banco de los tributos, a Mateo. Y en ese momento Jesús lo que hace es enseñar cómo es que se veía el obedecer y el hacer lo que él les había enseñado anteriormente en el Sermón del Monte, que es amar a sus enemigos. Mateo 5:43. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Pero que Jesús haya hablado y que Mateo haya reaccionado de esta manera me hace pensar de lo cautivante y poderoso que es cuando Jesús llama a uno de sus escogidos. Porque digo que es cautivante. O sea, imagínate. Dice que aquí en Mateo, dice que Jesús vio a un hombre llamado Mateo. Y yo creo que cuando Jesús te ve, porque sabes que cuando Jesús te ve, Él no ve a, qué bonita se peinó Alma, qué bien, no sé, Él no ve lo exterior. Él no ve lo que todos ven. Cuando Jesús te ve, es esa mirada que entra hasta lo más profundo, y Él conoce lo más profundo de ti. Él conoce tu nombre, Él conoce quién eres. Cuando Jesús te ve es como si estuvieras totalmente desnudo delante de Él, sin nada que esconder. Y muchas veces nosotros nos resistimos a esa mirada de Jesús por miedo, porque pensamos que somos tan pecadores, somos lo suficientemente complicados
y Jesús no va a poder con esto y tal vez Jesús se espante de mi pecado y tal vez Jesús y nos da miedo realmente porque no creemos que Jesús sea capaz de limpiarnos, porque no hemos tenido este entendimiento de quién es Él. Porque es un engaño y es el engaño del pecado. Pero esa mirada de Jesús, esa mirada que entra hasta lo más profundo de tu corazón, que conoce todos tus pensamientos, que conoce todos tus secretos. Esa mirada de Jesús no es juzgándote, no entra juzgándote. Esa mirada es con amor diciéndote, ¿sabes qué? Sígueme. Yo soy todo lo que tú necesitas. Yo soy todo lo que tú has esperado. Yo soy lo que te puede saciar, yo soy lo que te puede llenar. Y en cuanto Jesús vio a Mateo, Mateo supo, Él es todo lo que yo he esperado, Él es todo lo que yo he deseado. Y esa debe ser nuestra respuesta a Él. No debe ser una respuesta de, híjole, me está viendo, me voy a esconder, que fue lo que pasó con Adán y Eva en el principio, que ellos escucharon la voz de Dios y tuvieron miedo. Y esa es una mentira del diablo porque no debemos de tener miedo a la voz y a la mirada de Jesús. Porque Él es un Padre que quiere limpiarnos. Él es un Padre que nos ama. Es un Padre que ha dado a su Hijo por amor a nosotros. Si Él quisiera castigarnos de una, ya lo hubiera hecho. Él ya hubiera, no sé, destruido la tierra porque no inventes, somos terribles, ¿no? Pero Él nos ama, Él quiere estar cerca de nosotros. Él quiere relacionarse con cada uno de nosotros. Vamos a leer 1 Corintios 1:22. Dice, los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje ciertamente para los judíos es tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y yo les comentaba la vez que di este estudio en vivo el jueves sobre una persona que había escuchado un testimonio. O sea, ese jueves, mientras estaba terminando de preparar los detalles del estudio, yo estuve escuchando el testimonio de una persona y esta persona es Fermín Cuarto. No sé si alguno de ustedes lo conozca. Puede buscar su testimonio después. Y bueno, él contaba de que él estaba viviendo la vida de sus sueños, la vida que él había deseado, lo que él estaba anhelando desde hace mucho tiempo. Él lo estaba viviendo, estaba haciendo realidad, él estaba ganando dinero, él estaba teniendo un grupo de música, ese grupo de música estaba teniendo éxito, estaba viajando, estaba viviendo lo que él deseaba, estaba viendo a gente cantar su música y brincar en sus conciertos, lo que él deseaba, lo que él anhelaba, pero que en sus relaciones, a raíz de esta fama que él estaba teniendo, estaba siendo un fracaso. Había relaciones de amistad que él tenía que por consecuencia de las cosas nuevas que él estaba probando, de los vicios en los cuales se estaban metiendo, estas relaciones le dijeron, ¿sabes qué? No podemos seguir teniendo esta relación de amistad, no es sano, dijimos que eso no lo haríamos y tú estás yendo en contra de lo que nosotros creemos que es bueno, entonces, ¿sabes qué? Tenemos que dejar esta relación. Incluso con sus padres, él estaba perdiendo su relación a causa de sus actitudes, de su comportamiento, y con su novia estaba teniendo una relación tóxica, ¿no? Estaba mal en sus relaciones, estaba haciendo un fracaso en sus relaciones, y mientras él estaba perdiendo relaciones, mientras estas relaciones le decían, ¿sabes qué? Tú y yo no podemos seguir conviviendo, lo que a él le llamó la atención de Jesús fue que mientras personas le estaban diciendo, tú y yo no podemos relacionarnos, otra persona le estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo te conozco, yo sé quién eres y no me importa. Quiero relacionarme contigo. Quiero tener una relación tan íntima contigo. Eso es lo que yo quiero. Y eso fue lo que le cautivó, lo que le enamoró de Jesús. Y él dijo, si hay una persona que quiere conocerme, que no se espanta de quién soy y quiere conocerme, entonces yo también quiero conocerle. Realmente el llamado de Mateo nos enseña tantas cosas. Y vemos a Dios teniendo misericordia de los grandes pecadores, primeramente en el Antiguo Testamento, haciendo esto una y otra vez, teniendo misericordia una y otra vez, teniendo misericordia una y otra vez.
hasta que en el Nuevo Testamento manda a su Hijo Jesús. Y es cuando encontramos textos como este en Romanos 5:8 que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Grandes pecadores siendo salvos y perdonados por un Dios grande. Y en esta época un publicano era un gran pecador, pero trayéndolo un poco más hacia nuestros días, quizás digamos, bueno, un publicano, un cobrador de impuestos, no, pues sí, en ese tiempo, ¿no? Pero eso ya no es para ahora. Pues sí, es para ahora, porque trayéndolo hacia nuestra vida ahora, en este tiempo, ¿acaso no consideramos nosotros a los políticos grandes pecadores, grandes corruptos, que nada más utilizan el dinero del pueblo? ¿Acaso no consideramos a los homosexuales como grandes pecadores, que quizás se van a ir al infierno, que no tienen el perdón de Dios? Quizás consideramos a los saqueadores, a los ladrones y a los violadores como grandes pecadores que merecen la muerte ya de una. Pero a todo esto que nosotros consideramos como grandes pecadores, ¿cómo nos estamos considerando cada uno de nosotros? Para Dios, pecado es pecado. Y todos somos grandes pecadores. Y si decimos que no, hacemos a Dios mentiroso, o nos hacemos como los fariseos que decían, no, ¿por qué come Jesús con los pecadores? Como decía Jesús, ¿no? Quien esté libre de pecado tire la primera piedra, y todos se fueron, porque realmente todos somos pecadores. A veces creemos que somos mejores que un político, que no pecamos tanto como ellos, que somos mejores que un violador o un homosexual, pero la Biblia nos dice que no. Vamos a leer Romanos 3, 9 y 10 dice: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que están todos bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y ciertamente esa era nuestra condición. Nosotros como hijos de Dios, ciertamente esa era nuestra condición, estábamos bajo el pecado. Pero dice la Biblia, ahorita no tengo la cita, pero dice la Biblia que ya no le debemos, como hijos de Dios, ya no le debemos nada al pecado, porque ya no estamos bajo su dominio. Ahora el que nos domina a nosotros como hijos de Dios es el Espíritu Santo. ¿Sabes una cosa, iglesia, familia, amigos, quien me esté viendo? La salvación empieza cuando uno reconoce que es tan pecador. Mismo Pablo decía esto en 1 Timoteo 1:15, que dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Quieres ser salvo por Jesús? Reconoce que has sido pecador, que has fallado. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Quieres ser salvo por Jesús? Entonces reconoce que eres un pecador, que has pecado, y entonces recibirás ese regalo de la salvación. La salvación empieza cuando reconoces que necesitas a ese Dios grande. ¿Te ves realmente necesitado de ese Dios? ¿O crees que no? ¿Crees que estás bien, que eres sano, que no necesitas ser salvado de nada? Me quiero adelantar un poquito al final. En Mateo 9, 11 y 13, quiero leer esos 3 versos. Dice: cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los fariseos y escribas se consideraban gente sana, pero las otras personas que estaban sentados con Jesús en la mesa sabían que necesitaban de él. Esto es así, imagínate Mateo se levanta al llamado de Jesús, él se levanta y él dice: no, o sea, Jesús me ama, Jesús me ha llamado, Jesús no me ha rechazado, él no me odia, y entonces yo tengo que ir a contarle a mis demás amigos publicanos que hay alguien que no nos está rechazando. Y estas personas no dijeron: no, o sea, nosotros vivimos bien, ¿qué vamos a ir a andar haciendo con Jesús? Estas personas dijeron: si hay alguien que quiere tener una relación conmigo, yo voy a ir. Y por eso es que estaban sentados comiendo con Jesús. Había humildad en ellos. No había orgullo. No creían que eran personas que no necesitaban de Jesús,
que no necesitaban de relacionarse, de conocer a Jesús. Ellos sabían que si era una persona que estaba dispuesto a relacionarse con ellos, a conocerlos a ellos debían de estar ahí cenando con él. Había humildad en estas personas y sabían que esa persona sentada en la mesa tenía algo que ellos necesitaban. Para los escribas y los fariseos, estas personas que preguntaban qué hacía Jesús cenando con pecadores, para ellos era incomprensible que Jesús se relacionara con ellos, porque ellos pensaban así. Ellos habían interpretado, sabemos que ellos eran personas que sabían Antiguo Testamento, sabían Biblia, sabían la ley, sabían Salmos y todo lo que hay en el Antiguo Testamento. Y ellos habían interpretado los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento acerca de la pureza y de la separación de los impíos de una forma estricta y sectaria. Ellos interpretaron así pasajes como Salmos 1:1, vamos a leerlo. Cuando yo leí esto dije, todo tiene sentido, ahora entiendo. Y pues ellos sabían esto, en Salmos 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sea sentado. También Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será. Más el que se junta con necios será necio. Jesús sí se estaba sentando con gente pecadora, con gente que estaba viviendo mal, pero Jesús nunca actuó de esta manera. Pero los fariseos negaban, ellos no querían admitir que todos estábamos enfermos por el pecado. Jesús aquí les dice, vine a los enfermos porque los sanos no necesitan médicos. Ellos no querían admitir que estaban enfermos. Y quizás aquí no se refiere a una enfermedad física, a una gripa, a un dolor de cabeza. Jesús se refiere a la enfermedad del pecado. Y vamos a leer esto en Isaías 1:56. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Y eso era algo que no entendían muchas de las personas dentro del pueblo judío. Y aún quizás hay este pensamiento. Ellos querían a un rey que los viniera a liberar de la esclavitud de Roma. Pero Jesús venía a algo mucho más profundo. Y era liberarlos de la esclavitud del pecado, era liberarlos de la enfermedad del pecado. Y eso era algo que les decía, yo he venido a los que están enfermos por el pecado. Dentro de esta respuesta que da Jesús, él cita Oseas 6:6, cuando dice, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús estaba citando Oseas 6:6, vamos a leerlo. O sea, Jesús no sacaba así de repente la respuesta, sino que él respondía con la palabra de Dios. Y Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Y el libro de Oseas, prácticamente les estaba mandando a leer Oseas para que entendieran, porque el libro de Oseas nos habla sobre el amor incondicional de Dios hacia un pueblo pecador. Y Jesús de esta forma, diciéndoles vayan y aprendan, les estaba diciendo que fueran a entender lo que este pasaje, lo que ya Dios les había hablado desde antes, para que lo vivieran. Y volviendo a lo que estábamos hablando sobre lo que nos enseña el llamamiento de Mateo, es que esto es lo que a mí me vuela la cabeza, es lo que digo, Dios, eres grande, eres bueno, eres increíble, porque a lo que nos enseña el llamado de Mateo, podemos leerlo, y Jesús ve a un hombre sentado y le dice, sígueme, y él lo sigue. Y es como, no hay nada interesante, no veo algo que me llame la atención, pero Dios usa para su gloria a los grandes pecadores.
Y era algo que yo meditaba hace tiempo, desde el principio que empecé a hacer este estudio. Y me gustaría leer 1 Corintios 1, 27, 29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y Dios usa a Mateo para escribir a un pueblo que le odiaba. Mateo se levanta cuando Jesús lo llama sin saber. Él no sabía que iba a terminar escribiendo un evangelio dirigido a ese pueblo que en ese momento lo estaba mirando mal, diciéndoles, este es el Mesías que tanto estuvimos esperando y su evangelio es para todos. Y a mí me encanta tanto, me encanta que esto lo sigue haciendo Jesús. Y esta invitación que Jesús le hizo a Mateo de sígueme. Y a mí me encanta porque vemos en Mateo capítulo 8, me parece, que hay gente, es donde Jesús empieza a enseñar el precio por seguirlo. Y él les dice, ¿saben qué? Yo no tengo dónde dormir. Y hay gente que le dice, te quiero seguir. Y Jesús le dice, no. Y hay gente a la que Jesús le dice, sígueme. Y esta gente le dice, no. Pero podemos ver gente que responde al llamado de Jesús. Y esta es una invitación diaria, no es una invitación de una vez y ya seguía Jesús, es una invitación diaria. Es algo que debemos de hacer constantemente, es de todos los días, todos los días, todos los días. Y vamos a leer Mateo 16, 24 ya para terminar. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, si alguno quiere responder a este llamado de Jesús, a la invitación que le está haciendo de sígueme, va a tener que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. ¿Qué fue algo que hizo Mateo? Se negó a sí mismo, se negó al trabajo que estaba haciendo, se negó a la vida que había construido, se negó a la reputación que él había construido, se negó a él mismo. Tomó la cruz y siguió a Jesús. Entonces, eso es todo. Yo espero que Dios te haya hablado en este momento. Y pues vamos a orar para terminar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra en este momento. Gracias porque tú nos has escogido, Señor. No nosotros a ti. Tú nos viste, Señor, desde antes de la fundación del mundo, como dice tu palabra, y tú nos amaste. Tú nos deseaste tanto que diste a tu único Hijo por amor a nosotros. Y si te amamos nosotros es porque tú nos amaste primero, papá. Muchas gracias. Eres tan bueno, eres un Dios grande. Porque tanto pecado no pudo contigo. Porque tú eres más grande que todo el pecado que pueda haber. Porque donde hay tanto pecado, mucho más grande es tu gracia. Eres tan bueno, te amamos. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Qué bueno que estuvieron al final de este estudio. Que Dios los bendiga mucho y nos vemos para la siguiente semana.